Sin conversamos. Muy buenos días, gente conocedora, gente bonita, gente del Facebook, gente de TikTok. En YouTube ahora no grabamos, pero luego lo pasamos. Amigo, pues, bienvenido. Muchas gracias, bienvenidos también aquí. ¿Cómo te ha ido con las aguas, amigo? Ay, esta semana creo que estuvo mucho más tranquila que la semana pasada, que estuvo terrible. Y ayer me fui a bicicletear al centro y bueno, tenía miedo de los charcos. No, estuvo tranquilo. O sea, sí hubo, pero no estuvo. Y además, como decimos los bicicleteros, pues si vas a salir en esta época y no quieres ensuciar, pues mejor no salgas. Que no nazca, que no te ponga. Okay. Sí, pues sí, ¿no? Fíjate, no sé si te ha pasado, amigo, que en algún momento de tu vida, en algún momento de tu trayectoria, incluso a nivel laboral, a nivel obviamente profesional, no sé si te pasó en algún momento dado, donde usaste o adoptaste alguna persona, alguna cosa o alguna situación de una manera tan propia, de una manera tan, vamos a decirlo así, tan interna, que sin ella no te sentías cómodo, no te sentías seguro, no te sentías completo, ¿no? Si te ha pasado esto, entonces déjame decirte que efectivamente tuviste o tienes un apego, ¿no? Sí. El día de hoy vamos a hablar de los apegos. Ahora cambiamos un poquito ahí el set. Bueno, el set, ¿no? Entre comillas. Pero le dimos un poquito de movimiento. Al foro. Sí. Fuimos al foro 2 ahora. Producción. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy precisamente sobre lo que serían los apegos, ¿no? Antes de iniciar, cuéntame un poquito, ¿qué te dijeron del tema? ¿Les llamó la atención? Pues ya sí, había me hicieron varios comentarios de que por qué no platicábamos acerca de las pérdidas, de las relaciones, de cómo te vinculas, y no nada más en pareja, sino cómo te vinculas con tu papá, o los hijos cómo se vinculan cómo los padres se vinculan con los hijos, la vinculación entre hermanos, el apego que le tienes al trabajo. Los compañeros. Pero de ahí, sí, ahora ahí en donde yo trabajaba, algunas personas optaron por el retiro voluntario y les daba o sea, el miedo a dejarlo seguro, lo conocido, la costumbre. Y o sea, ese es un miedo, y el miedo a aventurarte a lo nuevo, a lo desconocido, a volver a crear. Y crear digamos que desde cero, ¿no? Y como bien dices tú, pues todo eso es un apego, es una costumbre que tenemos, ¿no? Cuando nos quedamos con algo. A mí me llama la atención que ahorita en muchas plataformas, me llama la atención también que hay memes, me llama la atención que escuchas a las personas, en este caso a los pacientes, y pareciera que con cierto orgullo te dicen, tengo apego evitativo, ¿no? Y tú dices, voy. Enséñame. ¿En serio? Pero me preguntaba ayer precisamente un paciente, me preguntaban en consulta que si el apego, en este caso evitativo, es algo neurótico, ¿no? Entonces, ahí evidentemente ya tras la introspección que le hice hacer al paciente, concluimos, o le dije precisamente que no, o sea, no es algo neurótico, ¿vale? Es una forma de relacionarnos, pero evidentemente ustedes saben que en este mundo de los extremos, todo llevado a cierto límite se puede volver sí neurótico, ¿no? Hay un trastorno que se llama el trastorno de personalidad evitativa, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto de los apegos. A mí me dijeron en algún momento dado que si vamos a trabajar de este tema, hablemos precisamente de por qué se convierte este tipo de situaciones en un tema de moda o en una tendencia, tipo esto de decir, es que yo tengo apego evitativo, o también en algún momento dado decir, bueno, me dicen que debo de trabajar mis apegos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar precisamente de esta situación. ¿Cómo empezamos, amigo? Es que producción ahora no me mandó. Ahora no te mandó. Producción. Fíjate, a mí me gusta empezar dándole una base a esto. Yo como alguna vez te dije, para escribir, para hacer un libro hay que hacer el planteamiento, el nudo y el desenlace. Okay. Entonces vamos a ponerle método. Sí, vamos a ponerle planteamiento. Póngase ese.
nosotros nos relacionamos de distinta forma Ujú. con los otros, con la otra edad. Y déjame empezar por algo para poder dividir estos vínculos entre el principio del placer, Ok, wow. el principio de realidad Se va a poner interesante. y el apego. O sea, tres cosas que necesitamos, y si no es que necesitemos, son tres cosas que participan en toda relación. ¿De acuerdo? Y Muy de entre acuerdo. más vinculada, entre más cerrada esté la relación, esos tres elementos son aún más arraigados, más poderosos, más fuertes. Ujú. Entonces, ¿qué nos dice el principio del placer? Que es una frase acuñada por Don Freud. Icónica. Icónica, ¿no? Épica. Épica, ¿no? Que es lo primerito. Ujú. Y nos dice que el principio del placer es la fuerza instintiva que nos lleva a todo aquello que es placentero. Ujú. Todo aquello que me da satisfacción, lo deseo, lo quiero. Ujú. Mi interior me lleva a estar de esa forma. Y por consecuencia, si yo quiero estar en bienestar al 100%, no quiero estar en no bienestar o en insatisfacción, ¿sale? Entonces, también le decía al principio del placer dolor, ¿no? Sí, al principio. Placer y dolor. Placer y dolor, ¿no? Exacto. O sea, todo aquello que me causa dolor, Ujú. pues lo evito, aquello que me causa placer, lo persigo, lo deseo. De acuerdo. Ese es el primer nudo de la relación, porque, Está difícil. sí, porque el placer Ujú. nos produce una hormona que se llama dopamina, Ujú. y entonces pues, la dopamina, tal y como es su nombre, nos dopa. Entonces, cuanto más placentero es cuanto más placentera es la actividad, más dopado estoy. Definitivamente. Tiene que ver entonces esto con con esa etapa del enamoramiento. No, amigo, yo incluso lo comentaba o lo he comentado en consultorio. Todos hemos estado en ese de, ¡ah, qué rico!, ¿no? Eso estuvo fabuloso, o sea, estás dopado. Ujú. O sea, y en ese preciso momento en donde estás tú así extasiado de placer, Ujú. en ese preciso momento concedes todo. Afirmativo. Sí, o sea, papá, préstame las llaves del carro, sí, toma. Quiero préstame dinero, ahí está, ¿no? Voy a salir, págame más, no sé, lo que sea, es en ese preciso instante donde nuestro cerebro está lleno de dopamina, Ujú. está dopado, pues estamos relajados, estamos diría mi mami, estamos en la pendeja. Sí, 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 sí. sí. Bueno, entonces esta parte del placer, lógicamente nuestra mente nos dice, bueno, relativamente cuando nosotros comenzamos a madurar, ¿sale? Y digamos a crecer, lo pongo por separado porque Ujú. no el crecimiento Sí, y la maduración va al mismo tiempo, pero cuando comenzamos a madurar, nuestro cerebro comienza a madurar y comienza a adquirir, o nosotros comenzamos a adquirir responsabilidades de la vida, entonces comenzamos a evitar ese placer inmediato, Ujú. esa satisfacción inmediata de lo quiero, lo tengo, ¿no? ¿Nos rehusamos al placer? No nos podemos rehusar al placer, amigo, Ujú. pero nuestra madurez tiene que, y ahí es donde interviene el principio de realidad, Ujú. en donde ya el principio de realidad te dice, espérate. Tú necesitas proyectar, ya sea para el futuro, hacer planes, tener metas, y sabes que en un futuro Ujú. tu placer incluso puede ser más grande que el placer que estás recibiendo ahorita de esta forma inmediata. Ok. Así que tu principio de realidad va a detener tu principio de placer. Ok. Va a haber una lucha, porque pues siempre el instinto ahí está, ¿no? Primitivo. Sí, primitivo. Y siempre vamos a querer tener la satisfacción, o sea, quiero en este momento, ahora sí como va el comercial lo quiero, o lo quiero, lo compro, ¿no? Lo necesito. Ajá, ¿no? Ok, sí. Entonces, cuando interviene esta realidad, esta conciencia, nosotros detenemos el placer y tratamos de equilibrar nuestra producción de dopamina y nosotros en la conciencia decimos, tranquilos, necesitamos Ujú. esperar para después poder disfrutar. Ok. ¿Vale? Entonces, este es el primer dilema. Bueno, este es un dilema entre placer
y realidad. ¿Sale? Que tiene que ver un poquito con la parte primitiva y esa noción de, vamos a ponerlo así, dentro de lo que es este principio de realidad, esa noción como más moral, de alguna forma, porque satisfacer en algún momento dado todos los placeres, todos los deseos, tendría obviamente que tener esta estructura, ¿no? Los analistas le llaman el superego. Sí. Y es obviamente ya hay una situación en donde te dice, ¿sabes qué? Sí quiero, pero no debo, por ejemplo, ¿no? Ok, ahora, para seguirle dando base a esto, amigo, la manera en que nosotros nos vinculamos en determinado momento, pues normalmente es desde el placer, porque no siempre te vinculas, más me atrevería a decir que no hay forma de vincularte desde la conciencia, ¿verdad? No, yo como les digo, si tú no te casas en la mentira, no te casas. O sea, si estás constantemente en tu principio de realidad, en la conciencia, y que estás viendo a futuro y planeando y viendo cómo es la otra persona y cómo eres incluso tú, dices, no, yo aquí no me voy a meter aquí. Entonces, la realidad, incluso yo me pongo ahí de pechito, yo cuando me casé, yo creo que llevaba un 80% de placer y de conciencia. O sea, yo me caso porque pero es que no te conviene, es que así, no importa. Yo voy, ¿no? Como gorras. Lo necesito, lo compro, ¿no? Eso es mío. Y eso es parte pues es parte de este dilema que yo le llamo de las relaciones. O sea, nosotros comenzamos a relacionarnos, y vamos a hablar en este momento con pareja, con la otra persona, y pues me gusta, la deseo, quiero estar con esa persona, la quiero besar, la quiero acariciar, me hace sentir bien, y eso, toda esa descarga que hay en mí y que también hay en ella, hace que comencemos a fusionarnos y queramos estar más tiempo juntos y haciendo ese vínculo, esa relación. Sí, claro. Sin embargo, este tipo de relaciones, yo diría secundaria, prepa, ¿no? Que estamos súper clavados, pero conforme vamos avanzando en la edad, comenzamos a pensar, no, ahorita no, o te dicen a ti, no te puedo ver, espérame tantito, nos vemos el fin de semana, tengo que estudiar, o tengo que trabajar, tengo que preparar esto, y entonces lo vas mediando eso, porque sabes tú que tienes otros compromisos que atender, y no únicamente el placer, aunque como tú me lo hiciste notar bien, la pulsión está ahí, ¿no? Se está Sí. Ve. Pero al final del día es una, para acabo de decir, y se entiende esta palabra, al final del día es una pulsión, Sí. ¿no? Ya, es algo que ya, está vale. latente, sí. Ahora, esto, como base obviamente de lo que sería un apego, tiene que ver directamente con este vinculamiento, ¿no? Le habíamos puesto, ¿te acuerdas? Sí. Ahí al post le habíamos puesto, bueno, ¿estás vinculado o vinculado, no? Sí. Por lo que dice Lalo, porque al final del día, en este derroche de dopamina, pues efectivamente uno va en todo momento asimilando este tipo de sensación, de emoción, de información química, y vas precisamente teniendo un vínculo más profundo. Ojo, ese vínculo más profundo, aquí es donde me gustaría poner la marca. Ese vínculo más profundo puede ser desde la realidad, desde lo que ves, desde lo que sientes. Híjole, y hay que tener mucho cuidado, muchachos, muchachas, porque también se puede tener ese vínculo desde nuestra expectativa, ¿no? Sí. Y aquí yo quiero establecer un punto. Fíjate que hay, como tú sabes, creencias que son de nuestra generación, las modas, por ejemplo, es algo intergeneracional. Hay códigos de creencia que son heredados desde la transgeneracionalidad, es decir, vienen de generaciones. Y evidentemente hay códigos de creencia o hay creencias que ya tienes tú de manera intrapersonal, ¿no? Sí. Te digo esto porque en esta serie de códigos de creencia, en estas pautas morales que incluso tú comentabas, ¿qué pasa cuando dentro de ello encontramos ese código moral, esos silogismos que nos dicen, si no haces esto, entonces no es? ¿A qué voy? Si en algún momento dado dicen, a ver, es que te tienes que casar enamorado, ¿no? Sí. Y para las personas que vienen a una consulta, bueno, entonces, y si no hay amor, tienes que seguir casado, o estás obedeciendo al silogismo, ¿sí? O si no encuentras a tu alma gemela, quiere decir que no eres bueno para amar. O otra que me llama mucho la atención, es que él va a cambiar a través del amor, por ejemplo, ella va a cambiar porque la ama, porque lo que le estoy dando es genuino. Pero si te relacionas desde la expectativa, si no alcanzas a ver esos indicadores, es precisamente donde a lo mejor no nada más estás vinculado, y por otro lado, ahí hay un riesgo porque al final puedes estar tú mismo cavando lo que sería una zanja enorme para que anide el apego. Sí. Y fíjate, yo antes de que te arranques, amigo, yo les decía que interviene en todas las relaciones, en la mayoría de las relaciones, está interviniendo mi parte consciente, donde yo me quiero relacionar contigo porque me conviene,
desde mi parte inconsciente, que digamos que es lo del placer, que es me quiero relacionar contigo porque me llenas de placer y siento bonito y rico estar contigo, o sea, me satisface y me llenas pues de dopamina, ¿sale? Y está la otra parte. Yo había dicho que entre realidad y placer estaba un dilema, pero ahorita entramos con un trilema, que sería el apego, ¿no? Y que es a donde voy, porque espérame tantito. Y el apego, yo, ahí metiéndome a los apuntes de mi maestro. ¿Tuviste maestro Freud? Metiéndome a esto del apego. El apego es el vínculo que se forma entre el niño y sus cuidadores primarios. Eso es todo, qué bueno. Y sus cuidadores primarios, vamos a ponerle, para no estarnos metiendo, en un gran porcentaje son los papás, ¿sale? Entonces, ese vínculo entre el hijo y los padres y la forma en cómo se relacionan, le vamos a llamar apego. Ahora, para poder entender y para ponerle una pausa a esto, la relación, este vínculo entre padres e hijos no siempre es buena. Y aparte, todas las mandatos, creencias, todas las premisas que nos dan no siempre se adaptan a la época actual. Exacto. ¿Sale? Esto quiere decir que cuando yo era niño y a mí... cuando yo era niño y me decían, papá voy a jugar, mamá voy a jugar, y me decían, ándale, me abrían la puerta y sácate, ¿no? Ahorita eso ya no sucede, ¿sale? Ahorita ya no le abres la puerta al niño o a la niña y se hace a jugar, sino hay otro tipo. O sea, este vínculo que se forma en la niñez no precisamente te sirve en la adultez o en otras circunstancias, ¿sale? Entonces, ahí tenemos, por eso le digo el trilema, y aquí tenemos otro asunto que me gustaría que es ahí donde, pues en el consultorio nos revolvemos, nos arrastramos y nos resolvimos, ¿no? Okay. Que es que me voy a poner bien chuve aquí, está el inconsciente colectivo, ¿sale? Y el inconsciente colectivo es lo que en pocas palabras la sociedad dice, como lo dijiste hace rato, la moral, ¿sale? Entonces, el inconsciente colectivo nos dice que los padres, todo lo que hacen, lo hacen con amor, o con base en el amor. Ese es el principio. ¿Sale? Entonces, así estamos cuadrados todos. Entonces quiere decir que para el niño, todo lo que hacen sus papás, la forma en cómo se relacionan sus papás, la forma en cómo se tratan entre papá y mamá, la forma en cómo ellos a su vez se relacionan con la sociedad y cómo se relacionan conmigo, a todo eso lo voy a llamar amor. Pero ahí hay truco, amigo. Claro. Ahí hay truco, porque no hay, o sea, no el 100% de los padres saben amar, son aptos para amar, son equilibrados para educar, y lógicamente esa enseñanza que tú le dejas al niño, y vamos a ponerle de los 0 a los 12 años, que es cuando el niño está absorbiendo toda la información y toda la introyecta a la mente y la da por cierta y verdadera, y más viene de los papás. Lo que hace mi papá está bien. E incluso yo quiero ser como mi papá. ¿Sale? Todo eso se queda, ya después pasamos a esta etapa donde las cosas se duermen, la adolescencia, ni te la sabes. ¿Sale? Y después todo ese apego, toda esa información, cuando tú te relacionas, regresa a ti y dices, yo me voy a relacionar, como no sé relacionarme, o sea, de otra forma es mi inexperiencia, me voy a relacionar como aprendí. Es correcto. ¿Sale? Entonces, pues,